El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Así sucede al que amontona riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, hoy día el Señor quiere instruir a sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos, entonces también nos quiere instruir a nosotros. ¿Cómo debe ser un discípulo? Anteriormente a este texto, el Señor ha ido explicando cómo deben serlo, por ejemplo, en la oración. Pedir insistentemente. La semana pasada, el texto que no leímos el domingo porque fueron fiestas patrias aquí, decía eso: oren constantemente. Aquí, sus discípulos deben tener una visión más amplia que la que tenemos las personas comunes y corrientes que no son cristianas, que no son católicas. Dice el texto de hoy del Evangelio que alguien del público le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo su herencia. ¿No? Líos de familia. Como decimos también, ¿no?, en buen cristiano, líos de comadres. Y el Señor lo que quiere es que sus discípulos vayan más allá de los líos inmediatos para ver desde dónde y cómo tenemos que interpretar y vivir las cosas. Porque detrás de esto probablemente el Señor sintió que quien le preguntaba estaba ambicionando parte de la herencia, probablemente del otro hermano, y no se sabe bien en qué consistía el problema. Pero el Señor no quiere meterse a dirimir estas cosas. Por eso es que dice: ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Aquí la palabra juez no dice una expresión que es en griego, que es dikaio, sino dice simplemente
Christi, que significa como algo así como crítico entre ustedes. ¿Quién me ha metido a meterme en líos de ustedes? Y por eso él trata de salir de esa manera de ver las cosas inmediatamente, en donde hay un problema inmediato, que puede ser que sea muy serio, para ayudar a sus discípulos a comprender que el cristiano tiene que tener siempre una mayor profundidad en las cosas, no dejarse llevar por los líos intestinos, sino ver más lejos y más profundo, si es que es verdadero cristiano, si es que es verdadero católico. Y por eso les dice, guárdense de toda clase de codicia. El Señor ha intuido que detrás de esto hay un peligro muy grande para el discípulo, que es estar entretenido en las cosas diarias, actuando con una actitud que es muy peligrosa, que es la codicia. Lo dice porque sus discípulos eran personas muy sencillas y pobres, y por lo tanto probablemente no tenían esa codicia que el Señor dice allí, pero sí tenían una actitud de codicia. No eran codiciosos, pero tenían una actitud peligrosa que podía agarrarlos, podía envolverlos. Piensen ustedes que decimos ahora, no, nosotros no somos ricos. No sé si alguno aquí es dueño de un banco. ¿Alguno es dueño de algún banco? ¿No? De repente de un banco para sentarse, ¿no? Pero sí podemos tener actitudes de banqueros, ¿no es cierto? Actitudes de ambicionar muchísimo. A veces se dice así, nosotros no somos ricos, pero tenemos mentalidad de ricos. Y contra eso es con la que está Jesús, porque en el pueblo de Israel los sacerdotes habían mostrado que ellos eran el ejemplo del mundo, y los sacerdotes vivían de tal manera enriquecidos que todo el mundo quería ser como ellos. Y entonces difundían entre la gente sencilla el tener las actitudes de los sacerdotes. Y si nosotros tenemos esas actitudes de sacerdotes, ¿no?, que en esa época eran personas que vivían a costa de la gente, ¿no?, con mucho dinero y con mucha pompa, entonces nosotros también podemos correr un riesgo. Vamos a estar dispuestos a matar si es necesario para poder conseguir lo que queremos. Eso es la codicia, el apoderarse de las cosas olvidándose del otro, e inclusive no importando nada. Cosa que ocurre hoy día en el mundo, en la sociedad, especialmente en un sector económico que se llama la finanza, que todo el día está buscando ganancias y que nos pone a todos en condiciones de duda si vamos a poder existir y pagar las deudas que tenemos. Pero también puede existir en las personas comunes y corrientes que son capaces de, por conseguir un poco de plata, robar, matar, hacer cosas graves en la vida para conseguirlas. Y Él no quiere que sus discípulos sean así, sino que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo del Señor, sea siempre misionero. Es decir, siempre ve al otro para ayudarlo, para acompañarlo y anunciarle el Evangelio. Como siendo codiciosos nosotros, como católicos, podemos ser nosotros misioneros si no nos fijamos en el otro y hacemos una vida básicamente para nosotros mismos, como la del señor que cuenta, ¿no?, que era rico y entonces se había expandido, había habido una gran producción y construyó grandes graneros para vivir bien toda la vida, y se murió rapidito, antes de tiempo. ¿Y de qué le sirvió? El Señor pone un caso, digamos, que es un caso de una persona absurda, que ha estado el día pensando en sí misma, todo el día, toda la vida, y finalmente no hay ninguna posibilidad de que eso lo goce. Porque pone su atención básicamente no en la riqueza, que es una cosa importante, sino que no la comparte, sino que se la agarra solamente para sí, y por lo tanto no piensa en los demás. Eso que he dicho que pasa en el mundo actual, pasa en la iglesia también. Nos hemos habituado a pensar de que la iglesia va a surgir si tenemos grandes ahorros y si invertimos en plata de tal manera que tengamos un montón para la iglesia. No es así. Si compartimos, tenemos iglesia, porque conforme compartimos tanto el dinero como las riquezas y las cosas, poquito a poco se forma la comunidad y todos vamos ayudando.
es otra manera. No es embolsicándonos el dinero que arreglamos las cosas, sino es compartiendo el dinero y compartiendo los bienes para que juntos vayamos consiguiendo poco a poco un sentido de iglesia y con eso podamos compartirlo también con la gente. Y a veces ha sucedido muchos casos muy graves en la iglesia en donde hemos cometido errores graves de no compartir lo que tenemos. Por eso, hoy día el Evangelio nos invita a todos a no ser necios. Necio le llama, ¿no? La necedad es una manera de actuar en donde uno está ciego por algo y en vez de actuar correctamente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al sentido, nosotros nos cegamos y no queremos abrir los ojos ni abrir el puño. Y entonces nos encerramos, nos enriquecemos y la codicia nos destruye. Hoy día, en gran parte, todo lo que está pasando en el mundo se debe a la gran codicia que está reinando. Si no, nos destruiría la naturaleza. Si no, no tendríamos calentamiento global. Si no, no se maltrataría a la mujer. Si no, no se habrían tantos sufrimientos en las personas, en sus vidas, por la codicia de pocos que generan la codicia de los demás y muchos de nosotros los imitamos. Por eso entonces la vida cristiana es un renunciar a la codicia, a la ambición, al amontonar como locos, que algunas personas nos enseñan y desvían el sentido de las cosas. Todas las riquezas, lo dice la iglesia, están para ser compartidas, para el bien común. Y hoy día también sucede eso cuando hay ambiciones sociales, políticas, económicas, que se dan pensando en sí mismos y no en nuestro país. De eso hemos predicado ya en las fiestas patrias y recuérdenlo y puedan leerlo en diversas partes y redes. Si no pensamos en el país, nos hundimos todos. Tenemos que tener la capacidad, la anchura de corazón, la generosidad, la sencillez de corazón para salir y ceder de aquellas cosas que ambicionamos para poder ponernos de acuerdo con los demás y hacer una patria más linda. Por eso hoy día también nos dice, hoy día el apóstol Pablo, que nos dice que no busquemos los bienes de la tierra, sino los del cielo. Pero vamos a aclarar eso, porque vayan a ustedes a pensar que hay que irnos todos arriba y olvidarnos de la tierra. Cuando dice que no debemos estar persiguiendo los apetitos de la tierra, se refiere a las cosas malas de la tierra, la fornicación, la posesión de los demás, la impureza, la pasión desordenada, ¿no? La codicia, la avaricia, dice que son una idolatría, más fuerte todavía. Esas maneras de comportamiento le llamamos terrenas en el sentido figurativo. Son cosas que hemos inventado los humanos. Pero en la tierra también hay cosas muy buenas. La amistad, la alegría, el compartir, la cercanía, el cariño. También son terrícolas, pero están en la tierra, pero son del cielo, son de Dios. Y por lo tanto tenemos que vivirlas y valorar muchas cosas buenas que hay en el mundo. Evidentemente condenando aquellas que nos destruyen, pero las que nos vivifican hay que alentarlas y Dios quiere esas cosas que Él nos ha traído, que le llamamos del cielo y son de su reino, de su amor. Por eso busquen, vamos a decir así, las cosas del cielo que hay en la tierra y las cosas inventadas por nuestros egoísmos, rechácenlas. Aprendamos a hacer ese discernimiento. Y termino con esto. El Papa Francisco nos dijo cuando vino acá a Lima, le dijo a los padres jesuitas aquí en el convento de San Pedro, les dijo, ayuden a la gente a que no ande con eso de padrecito, ¿se puede o no se puede? Esa forma de religión, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Es porque permanentemente pensamos que ya están todas las soluciones hechas. Miren cómo hace el Señor. Le dicen, dile que comparta, no,
la herencia conmigo. ¿Puede compartir o no puede compartir? El Señor no le dice, sí se puede, no se puede. Les da una parábola, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ellos piensen. Deja el pensamiento a la gente para que discierna y ella misma diga inteligentemente, ¿cómo hacemos? Por eso hoy día estamos todos invitados a seguir eso que el Papa Francisco dice y qué es lo que Jesús hace. Ponernos ejemplos para que digamos, ¿tiene sentido realmente esto? ¿Qué me está diciendo esta parábola? ¿Cómo puedo seguir adelante en mi vida respecto a este problema? En realidad le deje el problema de la herencia, ¿no? a aquel que le preguntó para que lo solucione. Pero le da un ejemplo, una parábola para que se inspire y pueda solucionar el problema. Si no le da esa parábola, este señor puede hacer una solución ambiciosa y luego puede destruirse igual, ¿no? que el rico este. Por eso, hermanos y hermanas, sepamos que el Señor nos invita a un cristianismo y a una fe inteligente. Insistimos mucho en eso, porque estamos acostumbrados a preguntarle siempre al Padrecito, ¿por quién voto? ¿Por este o por el otro? ¿No es cierto? Y no está bien eso. Cada uno debe formarse su conciencia y todos debemos aspirar a ser cristianos maduros, cristianos inteligentes, cristianos que puedan discernir con libertad y no teman discernir. Háganlo siempre pidiéndole a Dios que les dé la inspiración para la mejor salida y solución. Y si se equivocan, vuelvan a reflexionar y vuelvan a escuchar la palabra de Dios para seguir decidiendo. Como María, ¿no es cierto? Hemos dicho eso ya varias veces. Como María, cuando el ángel la saluda, le pregunta, reflexiona. Por eso le llamamos a María la Virgen de la Sabiduría. Porque ella, haciendo un discernimiento, decide acoger al Señor en su seno, después de profundizar. ¿Qué tipo de saludo es este? ¿Cómo será si no conozco varón? Y cuando le explica con hondura, con profundidad, entiende y acepta. No nos aloquemos en responder rápidamente a una pregunta. La vez pasada en la feria del libro me preguntaron sobre un punto, ¿no? Y querían hacerme caer y yo sabía cómo escaparme, porque no es necesario responder inmediatamente. Sobre todo que algunos preguntan a veces y quieren respuestas inmediatas y claras. A veces las cosas no están tan claras y es necesario discernir. Que Dios los bendiga y que las parábolas de Jesús siempre nos alienten a ser cristianos inteligentes, capaces de eliminar la codicia de nuestras vidas y de dar vida a todos. Hermanos y hermanas, pongámonos de pie para recitar el credo de nuestra fe.